andaba de... Ya. Amén, amén. ¿Sí? Buenas noches, pues en esta hora estamos más que listos para que el Señor hable a nuestras vidas. ¿Y qué le parece si damos inicio con una oración para que la intervención del Espíritu Santo sea el que haga posible que podamos guardar y recibir esta palabra? ¿Le parece? Ayúdeme a orar en esta hora. Señor, te damos toda la gloria y toda la honra es para ti siempre, mi Dios. Eres bueno con nosotros y por lo tanto pedimos que tú vengas a hablarnos en esta noche por medio de tu palabra. Ruego, mi Dios, para que seamos edificados. Ruego, Señor, para que podamos guardarla, que seamos transformados. Aleluya. Tócanos, Señor, en el nombre de Jesús. Que esta palabra, Señor, nos marque de tal manera que nuestra vida sea de tu agrado. Te lo pido en el nombre poderoso de Jesús y que con la ayuda de tu Santo Espíritu la podamos entender. A ti te doy la gloria ahora y siempre. En el nombre poderoso de Jesús lo pido y lo creo. Y todos decimos amén. Le pido que me acompañe en la segunda carta de Timoteo, capítulo 1. La semana pasada estuvimos viendo la primera carta. En esta noche estaremos viendo la segunda carta. Recordemos que tanto primera como segunda carta fue escrita por el apóstol Pablo a Timoteo. ¿Usted recuerda qué iglesia estaba pastoreando Timoteo? Aleluya, si se recuerda, Éfeso. Mientras Timoteo está como pastor, Pablo le manda carta dándole consejo. Si uno le pone mucha atención a la segunda carta de Timoteo, aproximadamente como unos 33 consejos, son bastantes consejos realmente que la palabra Pablo le escribe a Timoteo, y nosotros queda muy en claro que no nada más porque Timoteo era una carta personal a Timoteo, sino tanto era para él, pero también era para la iglesia. Entonces nosotros confiamos que si a Timoteo le funcionaron estos consejos, ¿no cree que nos vayan a funcionar a nosotros? Ahora me gustaría aclarar algo antes de empezar a leer, es de que para que nosotros le podamos agradar a Dios, se puede hacer cuando nosotros tenemos una entera consagración. Sí, diga conmigo, entera consagración. Cuando nosotros no nos entregamos a Dios 100%, de algo carecemos, y cuando nosotros carecemos de algo, nos hace no sentir que nos estamos entregando como debería de ser. Cuando en esta noche el tema es dinámica de los creyentes, y la palabra dinámica en el anuncio que le puse para el estudio de esta noche, si usted puso atención, es alguien poniendo piezas de rompecabezas, ¿lo recuerda? Y la definición de dinámica, escuche esto, es un conjunto de hechos o fuerzas que actúan con un fin determinado. Si cada uno de nosotros trajéramos una pieza de rompecabezas, ¿qué es lo que queremos lograr? Que el rompecabezas se arme, correcto, pero una sola pieza no lo puede. Cuando tú tienes una sola pieza de un rompecabezas, no puedes ver qué es la imagen o la fotografía del rompecabezas, pero cuando empiezas a juntar una pieza y otra pieza y otra pieza, entonces se logra distinguir. Si lo ponemos en lo espiritual, una dinámica es cuando se une, cuando se hace un conjunto de hechos o de fuerza, pero por un fin determinado. ¿Qué es esto si lo ponemos a la carta de Timoteo? Que un consejo por aquí, un consejo por allá, otro consejo, haga de cuenta que es una pieza de un rompecabezas, y al final el propósito se va a lograr. ¿Entiende esto? Y cuando Pablo le manda los consejos o le escribe la carta a Timoteo, Pablo tiene una finalidad. Diga conmigo, finalidad. Entonces, para que la finalidad se lleve a cabo, se requieren varios consejos. Por eso es que la definición de dinámica es un conjunto de hechos o fuerzas que actúan con un fin determinado. Y cuando dice dinámica de la vida cristiana, tenemos que entender que no nada más con una sola. ¿Usted cree que nada más con la pura leída de la Biblia es suficiente para el cristiano? ¿Usted cree que con solo venir a la iglesia es suficiente para el cristiano? No. Escuche con atención esto. ¿Usted cree que la vida cristiana demanda esfuerzo? ¿Usted cree que la vida cristiana demanda santidad? ¿Usted cree que la vida cristiana demanda renunciación? ¿Hay que renunciar a ciertas cosas? ¿Amén o no amén?
¿Usted cree que la vida cristiana demanda oración? ¿Usted cree que la vida cristiana demanda cosas espirituales o una vida espiritual? Se da cuenta que cada una de estas cosas, si lo ponemos para entenderlo mejor, es como si cada una fuera una pieza de un rompecabezas. Y cuando todo llegamos a tener esto y muchas cosas más, se va a lograr el fin del cual Dios quiere que nosotros hagamos. Por eso en esta noche el tema es dinámica del creyente. Diga conmigo, dinámica de la vida cristiana o del creyente. Vayamos por favor en 2 Timoteo capítulo 1. Ahora, veamos cuando usted estaba en la escuela, en el kinder no porque era muy pronto, en la primaria. En la primaria, usted recuerda cuando la maestra le decía, hágame 5 imperativos. Y en esos imperativos era cuando tú tenías que dar una frase, pero que fuera como una orden, ¿sí? No se me viene ahorita ni uno, como un ejemplo, levanta la mochila, como ese, levanta la mochila, se está dando una orden. ¿Sabías tú que cuando Pablo le escribe tanto a Timoteo como a Tito, sus consejos son imperativos? Diga conmigo, imperativos. No es quieres, no, es una orden. Y la palabra de Dios, ¿sabía usted que es una orden? No es como, mira, si quiere, no, te dice, ya ahora le está hablando a nosotros que ya somos creyentes, a los que ya caminamos con Dios. Aquí ya no hay con decir, no, pues este sí, no, pues este no, no. La palabra de una manera nos aconseja, y si nos aconseja dice, mira, hazlo de esta manera y te va a salir todo bien. Aleluya. Entonces, en esta noche estaremos viendo 3 puntos y los puntos están pero buenísimos. Oiga bien esto. El primer punto, estaremos viendo 2 bendiciones de los cuales Timoteo gozaba. Estaremos viendo 2 dones que Timoteo tenía, que tenía que cuidar, y estaremos viendo 2 exhortaciones que Pablo le da a Timoteo. En cada uno de los puntos estaremos viendo 2 cosas. Otra vez lo repito, 2 bendiciones, diga conmigo, 2 bendiciones, 2 dones y 2 exhortaciones. Otra vez, 2 bendiciones, 2 dones y 2 exhortaciones. Vayamos al primero y lea conmigo en el capítulo 1 del versículo 3, solamente un solo versículo. Leamos el versículo 3 y veamos cuáles son de esas 2 bendiciones que Timoteo disfrutaba. Leamos juntos. Dice: doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día. Hasta ahí. Veamos cuáles son de las 2 grandes bendiciones que Timoteo gozaba. Una, imagínese que tuviéramos a alguien como el apóstol Pablo que estuviera orando por ti y por mí. ¿Usted no cree que era un privilegio grande que Timoteo tuviera alguien que oraba por él? Y Pablo le dice: yo doy gracias a Dios. Pablo le dice: yo oro por ti sin cesar. Una de las bendiciones que Timoteo gozaba era la intercesión del apóstol Pablo. Yo no sé, ¿tú has sentido o tú te das cuenta cuando que alguien ora por tu vida? Levante la mano, ¿quién se da cuenta de eso? Amén. Y imagínense qué precioso era para Timoteo el saber que Pablo oraba por él sin cesar. Y como dice ahí, dice, inicia la palabra de Pablo que dice: estoy dándole gracias a Dios. Veamos tantito cómo es de impresionante el estilo de vida de Pablo. ¿Sabías tú que mientras Pablo le está escribiendo esta carta a Timoteo, oiga bien, Pablo está encarcelado, Pablo está abandonado? ¿Por qué abandonado? Primero está encarcelado porque está en Roma, y nosotros sabemos que fue por causa del evangelio. Está abandonado porque dice que en la carta dice: Demas me ha abandonado, dice, por irse por los deseos del mundo. Demas me abandonó por el mundo. ¿Qué había? Fíjese, en aquel tiempo no había lo que ahorita hay en el mundo, pero algo tenía que haber de atracción en el mundo para que Demas, un ayudante del apóstol Pablo, abandonara el evangelio y se fuera al mundo. Porque Pablo dice: Demas
no, se ha ido al mundo, abandonó el evangelio, ¿sí? Hay otro personaje que se llama Alejandro y dice Pablo, Alejandro lo único que ha hecho es que me ha causado puros males. Y dice, y cuando me tocaba dar defensa de mi fe, dice, ni uno me acompañó al momento de yo tener que presentar mi defensa. Dejaron solo a Pablo. Sabía que llegó un momento donde Pablo tenía que, le preguntaron referente a su fe, y Pablo estaba esperando que no nada más él estuviera dando testimonio, sino que estuviera los demás, los otros creyentes. Y dice Pablo, ni uno estuvo conmigo a la hora de presentar defensa en el área del evangelio. Dígame si Pablo no se sentía abandonado. Pero ¿sabe qué dice después él en su testimonio? Dice, pero Dios estuvo conmigo. Y algo precioso es que podía estar Pablo encadenado o en prisión, podría estar Pablo abandonado por la gente, pero ¿sabe también qué? Pero Pablo estaba preparado, porque Pablo dice, yo sé que ya viene la muerte. Pablo ya sabía que se estaba acercando la hora en que él iba a morir. Y es cierto, ahí murió en Roma. Imagínense cómo Pablo en su carta a Timoteo empieza a decir, doy gracias a Dios. Hermano, si tú y yo fuéramos Pablo y estuviéramos en la situación que estaba Pablo, ¿todavía brotaría una acción de gracias? Mire, ¿a quién le ha traicionado alguna vez en su vida? ¿Alguien ha experimentado una traición? Yo creo que todos. Pues Pablo, no nada más una traición, sino, hermano, 3 cosas menciona él: Demas, Alejandro, y dice, y todos los demás. Nadie estuvo. Hermano, no era fácil, pero como si usted se pone a leer de lleno la carta de Timoteo, usted puede mirar la pasión del apóstol Pablo. Cuando yo miro esto digo, Señor, qué unas cachetadas para usted y para mí, porque aquí no vemos con que Timoteo, mira, estoy abandonado, Timoteo, mira, me van a matar, Timoteo, mira. No, Pablo en ese momento le está dando una carta de ánimo a Timoteo, Pablo a Timoteo. Y usted dice, ¿cómo es posible que una persona en esas condiciones pueda dar aliento a otro? ¿Te has sentido alguna vez tú triste y todavía el Espíritu Santo te usa para animar a otros? Dale un aplauso a Dios porque lo hace. Amén. Hemos pasado por ahí, hermano, yo he pasado por ahí, donde tú dices, ¿cómo puedo todavía estar alentando a otro? Pero el que lo hace es el Espíritu de Dios. Y estas palabras de Pablo a Timoteo, él dice, yo le doy gracias a Dios. Ahora, una de las cosas que también es de que él dice, él se considera un siervo de Dios. Dice, del cual yo sirvo desde mis antepasados. Aquí hay 2 ideas cuando él dice, ahí vea donde dice, al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día. Ahí donde dice desde mis mayores, se pueden dar 2 ideas de esto. Una, que Pablo había nacido desde la infancia, era un hombre que se le había inculcado las cosas de Dios. ¿Lo recuerda? Pablo fue un hombre extremadamente religioso. Entonces Pablo dice como desde mi infancia, o también que en la genealogía del apóstol Pablo había gente que conocía y servía a Dios. Claro, en su manera, ¿verdad? Porque sabemos que eran religiosos. Pero cuando Pablo dice a quien sirvo desde mis antepasados, quiere decir que cuando Pablo volteaba, Pablo sabía que había unas raíces profundas en su servicio a Dios. La palabra servir aquí, hermano, nos da la enseñanza de que es la palabra original de sirvo está hablando como una persona que lo único que quiere es agradar a Dios. ¿Sí? Esa es la manera en que él dice sirvo. Ahora, cuando dice con una conciencia limpia, esas son palabras muy fuertes. Dice él, yo sirvo con una conciencia limpia. ¿Sabía usted que Pablo nunca se quiso proyectar a sí mismo? Esa palabra proyectar, diga conmigo proyectar, está muy de moda ahorita en el tiempo presente. Ahorita tristemente mucha gente usa el evangelio para la fama, usa el evangelio para proyectarse a sí mismos, pero menos a Jesucristo.
Y Pablo, hermano, cuando dice una conciencia limpia, Pablo nunca lo hizo para proyectarse, Pablo nunca lo hizo para enriquecerse. ¿Cuántos saben que una de las cosas que también se vive tristemente en el tiempo presente es que mucha gente está en el evangelio por enriquecerse? Y dos cosas, hermano, que Pablo dice con una limpia conciencia. ¿Cuántos saben las palabras que Pablo dijo? Que la autoridad que Dios le había dado no era para tomar ventaja de la gente o para usar mal la autoridad, sino la autoridad que Dios le había dado era para edificar a la gente. ¿Lo recuerda? Pablo sabía que Pablo se daba cuenta que había una clase de autoridad en él, mas sin embargo él nunca tomó ventaja de con la gente. Tristemente eso pasa también en el tiempo presente. Hay liderazgo en la iglesia o liderazgos en la iglesia que porque tienen una autoridad se quiere tomar ventaja de la gente. Y Pablo no, ni se proyectó a sí mismo, ni se enriqueció a sí mismo, y ni tampoco tomó ventaja de su posición. Esto es poderoso, ¿verdad que sí? Y vemos cuando Pablo dice una conciencia limpia. ¿Sabe cuál era? En Gálatas Pablo dice: si yo agradara al hombre, entonces yo fuera un siervo o un servidor del hombre. Pero dice, pero yo, dice, agrado a Dios, dice, y yo soy un siervo de Dios. Yo le pregunto a usted, ¿tú buscas agradar a Dios o agradar al hombre? Porque si uno busca agradar o el aplauso del hombre, entonces tú te constituyes un servidor del hombre, porque estás esperando ser aprobado por el hombre. Pero cuando tú buscas, hermano, la aprobación de Dios en lugar del hombre, entonces en lugar de ser siervos del hombre, nos constituimos siervos de Dios. Y Pablo, lo único que él quería, ¿usted no cree que a Pablo le dejaron bien marcado aquel día en que él iba camino a Damasco? Pablo traía una obligación, o Pablo tenía una de decir: Señor, a lo que me han levantado lo tengo que hacer. Usted y yo tenemos que saber que Dios nos da la vida con un propósito. Hagamos lo que Dios quiere que hagamos. Y vemos aquí, cuando siga viendo por favor el versículo 2, el versículo 4, dice: deseando verte. Mire qué precioso le dice Pablo a Timoteo, que lo desea ver. Deseando verte, al acordarme de tus lágrimas, para llenarme de gozo, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Veamos otra de las bendiciones que Timoteo disfrutaba. No solamente era la oración o la intercesión del apóstol Pablo hacia él. Era bonito que alguien orara por él, ¿sí? Pero también otra de las bendiciones con las cuales Timoteo gozaba era la clase de fe que él tenía. Dice que la clase de fe de él era una fe, diga conmigo, firme y sincera. Veamos las palabras en el versículo 4, cuando Pablo le dice: deseando verte al acordarme de tus lágrimas. En algún momento, ¿usted no cree que Pablo vio a Timoteo llorar? Sí. ¿Amén o no amén? Porque dice él, fíjese, al acordarme de tus lágrimas. No dice Pablo específicamente en qué momento, pero vamos a poner de que probablemente cuando Timoteo y Pablo se veían, y después Timoteo tenía que ir a una misión o tenía que ir a un lugar. ¿Cuántos de nosotros cuando nos dejamos de ver con alguien uno llora? Timoteo era joven, Pablo era ya más grande de edad. La manera en que ellos se hablan, podemos ver que había una bonita relación, una bonita amistad. Y Pablo ayudó mucho en el ministerio a Timoteo. Y nosotros no sabemos si cuando le tocaba a Timoteo irse a un lugar, no sabemos si ellos lloraban de que no se iban a ver, o a lo mejor cuando se miraban después de un tiempo a lo mejor lloraban, ¿verdad? Otra de las cosas es que un pastor, Timoteo como pastor, hermano, uno llora por las ovejas. Cuando una oveja se regresa al mundo o se sale del redil, ¿usted no cree que en algún momento Timoteo derramó lágrimas por una de las ovejas? ¿Usted no cree que Pablo vio o en algún momento Pablo se daba cuenta que Timoteo, por estar en la posición como pastor, había momentos en que Timoteo lloraba por la iglesia? Y vemos esto, hermano, de que
¿Cuántos saben lo que dice Mateo 5:4? Bienaventurados los que lloran. ¿Sí? Timoteo en algún momento lloró y Pablo lo vio. Hasta quedó como verso, ¿sí? Timoteo en algún momento lloró y Pablo lo vio. Porque sí sabemos que le dice él, ¿verdad? Me acuerdo de tus lágrimas, hermano. Mucho tiempo tenía Pablo mientras estaba en la cárcel, ¿sí? Y vea también aquí cuando dice la fe no fingida que hay en ti. En el texto griego cuando dice la fe no fingida, lo dice más bonito en griego. Dice una fe sin hipocresía. Fíjese cómo la diferencia, en el lenguaje nosotros dice la fe no fingida, pero en el griego es una fe sin hipocresía. ¿Por qué dice de esta manera? Porque el estilo que Timoteo de vida que tenía, un estilo de servicio, de humildad, de piedad, de santidad, de que estaba dispuesto a servir a Dios. ¿Usted no cree que eso hablaba mucho de la clase de fe que él tenía? Imagínense, ¿cuántos sabemos que no es nada más lo que sale de nuestra boca, sino que nuestros hechos dicen más que nuestras palabras? Y cuando Pablo le dice a Timoteo, tú tienes una fe sin hipocresía, dando a entender que tus hechos muestran la clase de fe que tienes, así de fácil. Y cuando le dice, ahora le agrega todavía, le dice, y tienes el privilegio que eso mismo se vio en tu mamá y también se vio en tu abuela. Fíjese, en tu abuela, en tu mamá Loida y en tu abuela Eunice, ¿verdad? De una manera, si dije la palabra correcta, ¿verdad? La abuelita era Loida, sí, y la mamá era Eunice, al revés. Entonces, cuando, yo no sé de aquí, ¿cuántos han gozado de que la mamá sea una mujer creyente y la abuela también? A lo mejor no muchos, a lo mejor otros sí. Pero Timoteo tuvo este grande, es una grande bendición. ¿Por qué? Le voy a poner el ejemplo. ¿Cuántos recuerdan a Zacarías y a Elizabeth? ¿Lo recuerda? Le voy a leer lo que dice la Biblia en Lucas 1:6 referente a ellos. Que Zacarías y Elizabeth eran justos delante de Dios. Andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Este tipo de matrimonio que andaban bien delante de Dios, llegaron a tener un hijo. ¿Quién fue el hijo? Juan el Bautista. Dígame si Juan el Bautista no fue de grande bendición a la tierra. Ahora, si en Timoteo habla de la mamá y de la abuela, porque el papá era otra cosa, eso lo dejamos para otra ocasión, ¿sí? Pero la mamá de Timoteo, ¿sí? Aquí también ahí pudiéramos irnos, si le tomamos un poquito en consideración hay familias en las cuales a veces solo uno es el creyente o la mamá. Aquí no se menciona al papá. Qué interesante que Pablo menciona a la mamá y a la abuela. Hermano, si en nuestras familias tú eres la primera generación, ha habido momentos donde el Espíritu nos ha guiado de una manera tan poderosa y con mucha unción a que si nosotros somos la primera generación, que creamos que el día en que vengan nuestros hijos y nuestros nietos y nuestros bisnietos, el estilo de vida que nosotros tenemos ahorita de una manera va a ser de bendición para ellos. Dígame si Timoteo no fue de bendición a esta tierra como lo fue Juan el Bautista. Imagínense que hubiera padres como Zacarías y como Elizabeth. Hubiera muchos Juanes Bautistas. Imagínense que hubiera muchas abuelas y mamás como Loida y como Eunice. Hubiera muchos Timoteos. ¿No le gustaría a usted eso? Y eso es bonito que nosotros podamos decir, Señor, la fe, el estilo de vida que yo tenga en mis generaciones puede ser de bendición. Créalo, hermano. Y si tú volteas, si tú tienes a alguien en tu generación, gloria a Dios. Pero si tú volteas y no ves a nadie, gloria a Dios, porque quiere decir que a partir de ti tú puedes traer bendición por medio de la fe que ponemos en Dios a nuestros hijos, a nuestros nietos. ¿Usted lo cree en esta hora? Imagínense qué precioso era. ¿Usted no cree que era una grande bendición para Timoteo? Hermano, que tener a su lado a un intercesor como Pablo, tener una fe, pero ese tipo de fe era que había de una manera influido mucho la mamá y la abuela. Y también, a pesar de que Timoteo era joven, una de las cosas que le voy a pedir que usted recuerde es esto:
Cuando piensa en Timoteo, considere que Timoteo era joven. No se nos olvide, porque a veces que no recordamos que Timoteo era joven y a pesar de que era joven, dio buen testimonio. Amén. Otra de las cosas, no nada más 2 bendiciones. ¿Le quedó en claro cuáles son las 2 bendiciones? A ver, dígamelas. Que Pablo oraba por él. ¿Y cuál es la otra? La fe que tenía, una fe firme, una fe sincera. Veamos el otro punto. Veamos cuáles son los 2 dones que Timoteo debía cuidar. Vea el versículo 6, por favor. Siga leyendo el 6. Dice: por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Aquí habla del fuego del don de Dios. Cuando le dice te aconsejo, otra palabra que sería es te recuerdo, como te voy a refrescar la mente. Pero de una manera, cuando vemos que avives el fuego, ¿sabía usted que la palabra avivar, el año, yo creo que son como 2 años atrás, estuvimos un año completo llevando la palabra de avivar? ¿Lo recuerda? ¿Sí se acuerda más o menos? Bueno, ojalá y se recuerde. Una de las cosas que la palabra avivar quiere decir es que sea como al principio. ¿Cuántos han prendido carbón al momento de querer un pollito asado? Levante la mano. ¿Verdad que sí? Usted ve cómo se enciende al momento cuando agarra a lo bonito que se ve la llama, aquello. Ok, pero mientras va pasando el tiempo, la llama se va, ¿qué? Se va bajando, se va bajando. Y entre más pasan las horas, la llama se llega a bajar. Y la palabra avivar, original, lo que Pablo le quería decir a Timoteo era que mantén vivo así como al principio. Cuando una persona está recién convertida, ¿se le nota o no se le nota? Hay 2 tipos, porque hay 2 tipos de personas cuando se convierten. Hay uno que se convierte y como que va a paso lento, ¿verdad? Como bien, como que sí quiere y como que no quiere, ¿verdad? Pero hay otro que se entrega, hermano, y hay gente que dice, ya leí toda la Biblia. Hay gente que, hermano, se le nota que está en el primer amor, ¿verdad? Espero que así le haya tocado a usted. A mí me tocó así. ¿Cuánto le tocó eso? ¿Sí? Y cuando tú estás en el primer amor, le voy a decir que cuando Pablo le dice a Timoteo, aviva el don del fuego que está en ti, le quiere decir, hermano, que así como estaba desde el principio. Si usted recuerda cómo empezó a caminar con Dios, que usted sabe lo que usted hacía. Sí, hay una hermana que dice que cuando recién se entregó a Cristo, ella quería mucho que nada más cuando saliera del trabajo, ella quería llegar porque quería leer la Biblia. A la hora del lonche quería leer la Biblia. Dice que había un hambre porque se le hacía tan interesante, porque era algo nuevo para ella. Y dice que verdad, pero han pasado los años y le quisiera volver a preguntar, ¿todavía tiene esas ganas así? O en la hora del lonche, creo que ya se cambió la Biblia por el teléfono. Creo que ya se cambió la tele por la Biblia por la tele. Pero usted recuerda cómo se vivía al principio. ¿Lo recuerda? Imagínese, para que Pablo le dijera a Timoteo, avívalo. Quiere decir, hermano, que como estaba al principio. Dígame si eso no se requiere esfuerzo. Porque, hermano, le dije, al pasar el tiempo, la llama se va, ¿qué? Se va apagando. Y a veces volteamos y a veces, ahora hay gente que a veces le pasa al revés, que empezó muy apenitas, paso lento, pero ahorita usted los ve bien prendidos, aleluya. Pero hay otros que empezaron bien prendidos y ahorita están bien apagados. Y cuando dice aviva el fuego, le quiere decir, hermano, de esa manera, el momento original. Diga conmigo, momento original. Diga conmigo, por primera vez. Ahora, ¿sabía usted que una de las cosas que dice en la iglesia de la Odisea, en Apocalipsis capítulo 3, versículo 15 y 16, dice que por cuanto no eres frío ni caliente, sino tibio, te voy a vomitar? ¿Sabe que el estar tibio es más peligroso que estar frío? Otra vez, el estar tibio es más peligroso que el frío, porque el tibio está conformista, se conforma con, está bien, yo llego a la iglesia, sí, pero estás tibio.
Y el Señor dice, yo no te quiero tibio, yo te quiero o caliente o frío, pero tibio no. Le pregunto y sea sincero, ¿cuántos tibios hay en la iglesia? Muchos, hermanos, muchos. ¿Y sabe lo que Pablo le quiere decir a Timoteo? Cuida. Por eso uno de los dones que le dice, dos de los dones que menciona es de que dice, el don que está en ti. Ahorita vamos a ver qué don se está refiriendo. Pero la frialdad, hermano, la tibieza lo hace a uno creer como que, pues es que yo no estoy mal, yo todavía llego a la iglesia, yo aplaudo, yo ayudo. Sí, pero ya no tienes ese fuego, esa pasión, esa manera como estaba al principio. Y le voy a decir, hermano, no tristemente no, qué bueno, cada uno es responsable de mantener el fuego. No depende del pastor, no depende de tu esposo ni de tu esposa, no depende, hermano, de nadie más, porque a veces le echamos la culpa a alguien más. Es que yo vivo así de apagado porque mi esposo, mis hijos, el pastor, el hermano. No, mi hermano, cada uno es responsable de mantener el fuego encendido. Amén. Tenemos que cuidarlo, hermano. Si uno siente que se está apagando, decía el hermano Gigi Ávila, enciérrate en ayuno, en oración, pero no salgas hasta que salgas encendido otra vez. Porque, hermano, yo sabe cómo yo lo aprendí o cómo Dios me lo enseñó a mí. Ahorita los carros tan modernos que está la tecnología, que tantitita que se te baje el aire en tu llanta, la cosita esa te marca, aunque marque 3 puntitos, pero ahí te dice que el aire, ya le hace falta ir a la llanta, ¿verdad que sí? Hermano, si te lo está diciendo, ¿cómo lo vas a ignorar? Échale, ¿qué te cuesta echarle? Y antes, hermano, vemos que hay gente que puede saber que le hace falta el aire y dice, todavía aguanta. ¿Sabe qué significa eso? Tibieza. Si la llego de aquí a Bismarck, ¿qué te cuesta echar aire? Si tú te estás sintiendo tibio, ¿qué te cuesta, hermano, buscar a Dios y humillarte y ayunar y clamar? Señor, yo quiero estar encendido en fuego de tu presencia. Pero no nos quedemos tibios, dice amén. Ahora, cuando dice aquí, por lo cual te recuerdo que avives el fuego del don de Dios que está en ti. ¿En qué consistía ese don? Hay mucha gente, muchos eruditos han dicho esto y esto. Se lo voy a mencionar. Muchos dicen que probablemente el apóstol Pablo se está refiriendo al don de la salvación. Otros dicen que se refiere al don del Espíritu Santo. Otros al don del evangelismo. Otros al ministerio y otros a la enseñanza. ¿Por qué? Escuche con atención. Llegó un momento donde Pablo le dijo, haz obra de evangelista. ¿Lo recuerda? 2 Timoteo 4:5. En otra ocasión Pablo le dijo, al llamamiento, dice, cumple con tu ministerio. Recuerda que Pablo también le dijo eso a Timoteo, cumple con tu ministerio. En otro momento Pablo también le dijo, ocúpate en la enseñanza. Entonces cuando dice el don, muchos dicen, ¿a qué se estará refiriendo? Ahorita le va a quedar más en claro más adelante. Vea lo que dice, sígame escuchando hasta ahí, ahorita vamos. Cuando habla de don, la palabra don es el don que se otorga gratis. ¿Cuántos sabemos que los dones que da el Espíritu Santo han sido gratis? ¿Cuántos sabemos que no somos merecedores? No es que hayamos hecho, yo hice esto, por eso Dios me dio este don. Yo me porté tan bien que por eso Dios me dio esto. No, los dones no los merecemos, pero Dios no los da. Correcto. ¿Y cuántos saben que los dones son para la edificación de la iglesia? Otra vez, los dones son para edificación de la iglesia. El don que Timoteo había recibido, ahí le va. Dice, vea por favor ahí donde estamos en el versículo 6. ¿Sí? Vea el versículo 6. O vaya poquito al 4:14. Acompáñeme al 4:14. Pero es en 1 Timoteo. Mejor se la leo yo. Es en la primera carta. 1 Timoteo 4:14. Ahí menciona Pablo un don en la primera carta. Y dijo Pablo así. 1 Timoteo 4:14. No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía. En la primera carta le dice, no descuides el don que hay en ti, que ese don se te fue dado por medio de la profecía. Y en la segunda carta le dice, aviva el don que está en ti. Entonces, ¿cuál es este? Y aquí lo vamos a ver.
¿Recuerda usted que cuando Pablo y Bernabé iban a lanzarse al primer viaje misionero, dice que vino una palabra de profecía de parte del Espíritu Santo que dijo: apártenme a Pablo y a Bernabé? ¿Cuántos lo recuerdan? Vino de una manera, el Espíritu estaba profetizando que Pablo y Bernabé iban a salir. ¿Sí? ¿Recuerda usted cuando Ananías, Dios le dijo a Ananías: vete por la calle derecha y vas a llegar y te vas a encontrar un hombre y le vas lo vas a tocar porque está, y recuerda que era Saulo? Dígame si no hubo una palabra profética que le dijo a Ananías que por dónde se tenía que ir para encontrarse con Saulo. ¿Lo recuerda? De una manera, cuando los dones se van a mover, lo vemos de que hay una confirmación. Diga conmigo: confirmación. Ahora, si usted ve dijo Pablo, por la imposición en 1 Timoteo 4:14, ahí donde usted está, dice que el don le fue dado mediante profecía. Y dice que también con la imposición de las manos del presbiterio. Pero si usted vea en 2 Timoteo 1:6, aleluya, vea el 6. En la primera carta dice que fue por la imposición de manos ¿de quién? Del presbiterio. Pero en la segunda carta, léale lo que dice el versículo 6: por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Ok, la pregunta aquí viene: pues ¿por qué en la primera carta dice que cuando el don empezó en el Timoteo, dice que fue por la imposición del presbiterio, y luego dice acá Pablo por la imposición de mis manos? ¿Cuántos saben que la palabra no se contradice? Y el autor es el mismo, porque el autor está diciendo en la primera carta que fue por la imposición del presbiterio, y dice después en la segunda carta que fue por la imposición de Pablo. Voy a aclarar algo: el don que Timoteo tenía no era porque le hayan puesto las manos. ¿Queda aclarado eso? No es en la mano, ¿ok? Eso dejar muy en claro. Muchos dicen: ¿por qué será que acá dice el presbiterio y acá dice que la imposición de manos? Cuando Pablo llegó a una de las ciudades, dice que la gente dio buen testimonio de Timoteo, y dice que fue cuando Pablo se da cuenta y Timoteo empieza a andar con Pablo. Creo que es en el segundo viaje, si no me equivoco. Y cuando está ahí en ese lugar, hermano, en Listra, es lo que quería mirar. Eso usted lo encuentra en Hechos 16, para los que toman nota. En Hechos 16 dice que en esa ciudad llamada Listra fue cuando la gente empezó a dar buen testimonio de Timoteo. Y cuando la gente empieza a dar buen testimonio de Timoteo, le llama la atención a Pablo. Probablemente la iglesia que estaba ahí de Listra, o los hermanos, ¿sí?, le pusieron las manos a Timoteo cuando empieza a caminar con Pablo. Esa es una. Otra es que Pablo le puso las manos cuando Pablo ya envía a Timoteo solo al campo. Ahí puede ser que Pablo le puso las manos. Y la otra, que creo que es una de las más comunes o la más entendible, es que cuando la iglesia le puso las manos a Timoteo, Pablo era el que estaba dirigiendo la oración al momento también, que estaban ahí. Pero entender que tanto a Timoteo dice que la imposición del presbiterio, pero también la imposición de las manos de Pablo. Queda en claro entonces que probablemente cuando Timoteo sale con Pablo, la iglesia le pone las manos, y cuando Pablo envía a Timoteo, Pablo le pone las manos a él. ¿Queda entendido eso? O que cuando Timoteo empieza a caminar con Pablo, la iglesia le pone las manos, pero también está ahí Pablo, el que está dirigiendo la oración del envío. Cuando usted tenga que salir a una labor, a una misión, a una obra, al campo misionero o a donde usted se vaya a ir, es importante la oración de alguien, el liderazgo principalmente. No nada más es arrancarse e irse, hermano. Aquí vemos que cuando Pablo agarra sus viajes misioneros, él no se lanzó, iba a decir no se aventó nada más por él solo. Dice que le pusieron las manos. ¿Lo recuerda? Cuando alguien de nuestros hermanos se ha ido de la iglesia porque se mueve de ciudad, se da cuenta que hay una diferencia cuando pasa enfrente y le ponemos las manos y le decimos: Señor, que allá lo sigas bendiciendo. Hay una diferencia, hermano, porque ya sería otro tema, pero ¿cuántos me entienden? Y vemos aquí que Pablo tiene
tiene de esa manera el poderle decir: tú tienes que cuidar 2 de los dones, tienes que saber. Ahora, cuando sigue diciendo aquí, es importante saber que Timoteo tenía un don. Y sea cual haya sido, hermano, una de las cosas que nosotros podemos saber es de que era el ministerio. ¿Cuántos sabemos que una de las cosas que Timoteo estaba haciendo era el ministerio? Entonces Pablo de una manera lo quiere dejar bien aconsejado de que ese don, cuídalo, porque el punto 2 es de que los 2 dones que tienes, Pablo le dice: cuídalos. Le voy a decir algo. En esta noche no voy a terminar el estudio porque ese es el segundo punto y me falta el tercer punto. Y el tercer punto son 2 exhortaciones que Pablo le da a Timoteo y están buenísimas y no quiero que el reloj me vaya corriendo, ¿sí? Voy a dejarlo hasta ahí porque me gustaría decirle que vamos a terminar un poquito diferente en esta noche. Yo le entregué a usted voy a invitar a mis hermanos si me acompañan tantito en la batería y en el bass. Yo le dejé a usted ahí uno de los cantos, del himnario. Los que tienen himnario en sus casas, es el número 36. Cuando uno ve esos himnos de gloria y triunfo, si usted tiene uno, usted se da cuenta que más que nada son como si fueran predicaciones. El número 36, el cántico dice entera consagración. Diga conmigo, entera consagración. Otra vez, entera consagración. Y cuando usted empieza a ver cada uno de esos versos, usted y yo nos podemos dar cuenta que es como una mini predicación. Y cuando yo estaba mirando este cántico, decía: Señor, es como si Pablo le estuviera diciendo este tipo de palabras a Timoteo. Pablo lo que le quiere dejar bien en claro a Timoteo es que haya una, corazón, ¿puede venir la batería por favor? No, yo estoy, ok. Es de que haya una entera consagración, es de que pueda realmente entregarse como en su totalidad, ¿verdad? Y yo le voy a pedir que si por favor, creo que sí se quedó prendido ¿sí? Y le voy a invitar que sí me ayuda a cantarlo. Algunos se lo van a saber, probablemente otros no se lo sepan, pero si usted no se lo sabe, sé que se lo puede aprender, ¿sí? Porque es algo, me interesa mucho que usted le ponga atención a la letra, porque viendo la letra, usted y yo nos podemos dar cuenta que ¿cuántos quieren agradar a Dios? Y queden claro que para agradar a Dios, el Señor quiere que tengamos una entera consagración. Todos los consejos que Pablo le da a Timoteo realmente son consejos que tienen una finalidad. ¿Y cuál es la finalidad? El poder agradar a Dios, el poderle ser fiel a Dios. Amén. Entonces le voy a invitar que si usted lo puede cantar conmigo. Y ¿está listo, corazón? ¿Sí? Vea por favor cómo el puro título dice mucho, ¿no? Entera consagración. No es nada más a la mitad, no nada más es poquito, no nada más es como los domingos, sino que haya todos los días. Amén. Y dice así: que mi vida entera esté consagrada a ti, Señor, que a mis manos pueda guiar el impulso de tu amor. Lávame en tu sangre, Salvador. ¿Lo puede cantar conmigo? Límpiame de toda mi maldad. Traigo a ti mi vida para ser Señor. Bien, amén. Un poquito. Que mis pies tan solo en pos de lo santo puedan ir, y que a ti, Señor, mi voz se complaza en bendecir.
sangre, Salvador. Límpiame de toda mi maldad. Traigo a ti mi vida para ser Señor, tuya por la eternidad. Que mi tiempo todo esté consagrado a tu olor. Que mis labios al hablar hablen solo de tu amor. Lávame en tu sangre, Salvador. Sí, Señor, límpiame de toda mi maldad. Traigo a ti mi vida para ser Señor, tuya por la eternidad. Toma, oh Dios, mi voluntad y hazla tuya nada más. Sí, Señor, toma así mi corazón, por tu trono lo tendrás. Lávame en tu sangre, Salvador. Límpiame de toda mi maldad. Traigo a ti mi vida para ser Señor, tuya por la eternidad. Toma tú mi amor, que hoy a tus pies vengo a poner. Toma todo lo que soy. Toma todo, tuyo quiero ser, sí, Señor. Lávame en tu sangre, Salvador. Dígaselo, límpiame de toda mi maldad. Traigo a ti mi vida para ser Señor, tuya por la eternidad. Una vez el último. Toma tú mi amor, que hoy a tus pies vengo a poner. Sí, Señor, toma todo lo que soy. Todo tuyo quiero ser. Lávame en tu sangre, Salvador. Límpiame de toda mi maldad. Traigo a ti mi vida para ser Señor, tuya por la eternidad. Tuya por la eternidad. ¿Cuánto dicen amén? Aleluya. Yo le invito a que le dé un aplauso a nuestro Dios. Aleluya. Aleluya. ¿Le gustó? ¿Se lo aprendió? Qué precioso dice, ¿verdad? Que mis pies vayan en pos de ti, que mi tiempo, Señor, sea para ti, que mi voluntad, Señor, sea tuya, que mi amor, Señor, sea para ti y que mi vida entera esté para ti. Amén. Incline su rostro, Señor, te doy toda la gloria y la honra y ruego, mi Dios, para que todos los días tengamos esa entera consagración. Ruego, Dios maravilloso, para que podamos seguir el consejo de tu palabra, que podamos, Señor, mantener ese fuego avivado, aleluya, en el nombre de Jesús, que sepamos tener una fe, Señor, que te agrada, que podamos, mi Señor, seguir el consejo de tu palabra, porque sabemos que eso es lo que tú quieres, aleluya. Ruego, Dios, para que todos los días